My God, es demasiado. Es mucho el amor, es mucha la... A los 73 años, Verónica Castro ya no está bajo los reflectores. No hay aplausos, no hay cámaras, solo una habitación en silencio. Afuera, el ruido mediático que durante décadas la persiguió, ahora se transforma en murmullos, en dudas que nunca terminaron de apagarse. El público creyó conocerla, la estrella intocable, la madre ejemplar, el rostro eterno de la televisión mexicana. Pero detrás de la puerta cerrada, lejos del maquillaje y las sonrisas ensayadas, quedaron decisiones juzgadas, silencios impuestos y heridas que jamás llegaron a los titulares. No fue una confesión escandalosa lo que marcó este final, sino algo más inquietante, la desaparición voluntaria. Y si lo que todos sospechábamos nunca fue un escándalo, sino una vida entera sostenida en silencio. Mucho antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la televisión mexicana, Verónica Castro ya había aprendido una regla no escrita. En un país profundamente tradicional, una mujer debía justificar cada una de sus decisiones, sobre todo cuando decidía vivir al margen de lo esperado. Su historia no comienza con aplausos ni alfombras rojas, sino con una lucha silenciosa por mantener el control de su propio destino en un entorno que rara vez perdona la autonomía femenina. Desde joven, entendió que el éxito no sería suficiente si no estaba acompañado de una imagen correcta. Y aún así, eligió un camino que desafiaba directamente esa norma. Su relación con Manuel Valdés, intensa y prolongada, nunca derivó en matrimonio. De esa unión nació su primer hijo, y con él una decisión que marcaría su vida para siempre: asumir la maternidad sin una estructura familiar tradicional. No fue presentada como una elección personal, sino como una anomalía pública. La prensa no hablaba de amor ni de circunstancias, hablaba de ausencia, de falta, de error. Convertirse en madre soltera en plena construcción de una carrera artística significó exponerse a un escrutinio constante. Cada aparición pública, cada entrevista, cada silencio era interpretado como un mensaje. Con el nacimiento de Cristian Castro, Verónica dejó de ser solo una actriz prometedora para convertirse en un símbolo incómodo, una mujer exitosa que no encajaba en el relato tradicional de familia, y ese símbolo no siempre fue tratado con respeto. Años después, la historia se repetiría: un segundo hijo, otra relación que no prosperó y una confirmación tácita de que la estabilidad sentimental no formaría parte del relato que el público deseaba para ella. 2 hijos, 2 rupturas y una vida privada cada vez más observada. En lugar de compasión, hubo sospecha; en lugar de comprensión, exigencia. Verónica respondió como sabía hacerlo, trabajando más, hablando menos, blindándose. Ese blindaje no fue solo mediático, fue emocional. La maternidad dejó de ser un espacio íntimo para convertirse en una responsabilidad pública. No podía fallar como madre, porque cualquier error sería utilizado como prueba de que había elegido mal desde el principio. Así, la fortaleza se volvió obligación, la sonrisa un mecanismo de defensa, el silencio una forma de supervivencia. En ese contexto se fue formando una relación compleja entre madre e hijo, atravesada por el amor, pero también por una presión desmedida. Criar bajo los reflectores no es criar en libertad. Y mientras el público celebraba la imagen de la madre abnegada y exitosa, en privado se acumulaban tensiones que nadie quería ver. El destino aún no mostraba su rostro más oscuro, pero las condiciones estaban dadas, porque cuando una vida se construye bajo juicio constante, tarde o temprano el equilibrio se rompe. Cuando Verónica Castro alcanzó la cima, no fue por accidente. Fue el resultado de una disciplina implacable y de una intuición afinada para entender qué esperaba el público de ella. La televisión mexicana la convirtió en presencia cotidiana, melodramas de alto rating, programas de variedades que paralizaban al país, contratos que se renovaban con cifras que pocas mujeres de su generación habían alcanzado. Durante años, su nombre fue sinónimo de éxito sostenido. No había pausa, no había margen para desaparecer.
Las cifras respaldaban el fenómeno. Audiencias millonarias, horarios estelares, giras que llenaban teatros. Su imagen cruzó fronteras y se instaló como un estándar. La mujer carismática, cercana, siempre sonriente. En pantalla, Verónica parecía inagotable. Fuera de ella, la maquinaria no se detenía. Cada proyecto reforzaba el mito y al mismo tiempo elevaba el precio de cualquier desliz. En ese punto, la fama dejó de ser un logro y se convirtió en una obligación diaria. Mientras su carrera avanzaba, la narrativa pública se completaba con otro elemento: la maternidad ejemplar. Su hijo, Cristian Castro, crecía bajo la misma luz intensa. Desde temprano, los medios comenzaron a hablar de herencia, de talento transmitido, de un futuro asegurado. La historia era perfecta para el espectáculo. Madre estrella, hijo prodigio. Nadie preguntaba si ese camino había sido elegido o impuesto. Nadie se detenía a observar el peso de crecer sin anonimato. La paradoja se hizo evidente con el tiempo. Cuanto más alto era el pedestal, más frágil se volvía el equilibrio. Verónica entendió que la cercanía con el público tenía un costo invisible: la confusión entre lo que era personaje y lo que era persona. En entrevistas cuidaba cada palabra, en apariciones públicas cada gesto. La espontaneidad se volvió un riesgo, el control una necesidad. Y sin embargo, fue precisamente en el apogeo cuando comenzaron a aparecer las primeras grietas. Cancelaciones inesperadas, cambios de rumbo difíciles de explicar, una cautela excesiva ante preguntas que antes respondía con naturalidad. No eran escándalos, pero sí señales. El brillo seguía intacto, aunque algo había cambiado en el tono. La mujer que dominaba el escenario empezaba a medir el silencio como estrategia. La televisión, implacable, no concede treguas. El público exige permanencia y los ídolos deben cumplir. Verónica lo hizo durante años, incluso cuando la presión ya no venía solo del trabajo, sino de una vida privada que había dejado de ser suya. Cada éxito reforzaba la expectativa de perfección, cada aplauso la distancia entre la imagen y la realidad. En ese punto, la pregunta dejó de ser cuánto más podía crecer su carrera y pasó a ser cuánto más podía sostener. Porque la fama no solo ilumina, también proyecta sombras largas. Y en el centro de esa luz constante, Verónica comenzó a entender que el precio del esplendor no se paga de inmediato. Se acumula, se guarda y espera el momento exacto para reclamarlo. Hubo un momento en que el silencio dejó de ser una elección estética y empezó a sentirse como una defensa. Para Verónica Castro, las señales no llegaron en forma de escándalo inmediato, sino como pequeños desajustes que el público tardó en notar. Entrevistas más cortas, respuestas medidas, una cautela que contrastaba con la espontaneidad que la había definido durante décadas. No era cansancio profesional, era otra cosa. Algo que se estaba acumulando lejos de los reflectores. La tensión se hizo visible cuando la vida familiar comenzó a filtrarse en titulares. La relación con su hijo, Cristian Castro, dejó de ser presentada como un vínculo idílico. Declaraciones cruzadas, versiones contradictorias y episodios que, según reportes de la época, evidenciaron conflictos domésticos profundos. La prensa habló de discusiones intensas, de reproches acumulados, de un hogar que ya no podía mantenerse al margen del juicio público. Todo fue narrado en tercera persona, siempre según fuentes, siempre a distancia, pero el daño estaba hecho. En ese contexto, la figura de la madre ejemplar comenzó a resquebrajarse, no porque hubiera dejado de serlo, sino porque el ideal era imposible de sostener. Criar bajo el escrutinio constante había convertido cualquier desacuerdo familiar en material noticioso. La intimidad se volvió un lujo, cada conflicto una prueba pública. Y Verónica, que había pasado la vida controlando su imagen, se encontró enfrentando una narrativa que ya no podía dirigir. A la par, otros frentes se abrían. El divorcio de su hijo y las disputas asociadas arrastraron su nombre a un terreno legal y mediático que nunca buscó.
Aunque no era la protagonista del conflicto, su presencia fue invocada, cuestionada, interpretada. De pronto, su rol ya no era el de estrella, sino el de figura materna bajo sospecha. Una posición ingrata, sin posibilidad de réplica efectiva. Estas grietas no explotaron de inmediato, se expandieron lentamente, como una fisura que atraviesa una pared sólida. El público seguía viendo a la Verónica de siempre, pero algo en su manera de estar había cambiado. Menos risas, más distancia. El silencio, antes elegante, empezaba a pesar, y mientras los rumores se multiplicaban, una pregunta quedaba suspendida en el aire. ¿Cuánto puede resistir alguien cuando incluso su vida más íntima se convierte en espectáculo? Las grietas ya estaban a la vista cuando el relato dio un giro más incómodo. No se trató de un hecho comprobado, sino de una cadena de insinuaciones que la prensa y la conversación pública comenzaron a amplificar. En ese terreno movedizo apareció un nombre que alteró el equilibrio: Yolanda Andrade. A partir de ahí, la historia dejó de girar alrededor de la carrera o la maternidad y se desplazó hacia la intimidad más sensible. Los rumores hablaron de una relación que habría traspasado la amistad. Se mencionaron viajes, complicidades, incluso ceremonias en el extranjero. Nada fue confirmado, todo fue según versiones, de acuerdo con testimonios, como se dijo en programas, pero el efecto fue inmediato. La sospecha se instaló como verdad a medias. Para una figura que protegió su vida privada con celo, aquello fue una invasión frontal. La reacción no fue la de la confesión ni la del desmentido amable, fue el rechazo tajante, la negación pública, firme, sin concesiones. Y sin embargo, el daño ya estaba hecho. En una sociedad que aún convierte la orientación sexual en arma mediática, el rumor operó como una forma de violencia simbólica. No importaba si era cierto o no, lo que importaba era haber cruzado un límite que ella nunca había autorizado. A partir de entonces, cada silencio fue leído como confirmación y cada gesto como prueba. La lógica del espectáculo no necesitaba hechos, necesitaba continuidad. Verónica respondió cerrando filas, reduciendo apariciones, eligiendo cuidadosamente cuándo y cómo hablar. El control regresó, pero a un costo mayor. La distancia con el público se profundizó, la sonrisa se volvió escasa. Estas sombras no destruyeron su carrera de inmediato, pero cambiaron algo esencial: la relación de confianza. Lo que antes era cercanía, ahora era sospecha, y en ese clima, la pregunta dejó de ser quién tenía razón para transformarse en algo más inquietante. ¿Cuánta verdad puede soportar una figura pública cuando la intimidad se convierte en espectáculo permanente? El quiebre no llegó con un escándalo único ni con una confesión explosiva. Llegó como llegan las caídas verdaderas, después de años de resistencia. Para Verónica Castro, el punto de inflexión fue comprender que ya no controlaba el relato. La suma de conflictos familiares, rumores persistentes y una vigilancia mediática sin tregua convirtió cada aparición en un juicio. Ya no se trataba de responder preguntas, se trataba de sobrevivir a ellas. Los programas de espectáculos repitieron las mismas escenas hasta agotarlas. Declaraciones antiguas reaparecieron fuera de contexto. Silencios fueron interpretados como admisiones, desmentidos como evasivas. La lógica era implacable. Cualquier gesto alimentaba la narrativa. En ese clima, la presión dejó de ser profesional y se volvió existencial. La vida privada, tantas veces defendida, se había transformado en territorio ocupado. La reacción de Verónica fue drástica y para muchos incomprensible: retirarse. Cancelaciones, ausencia de proyectos, apariciones cada vez más esporádicas. No hubo un comunicado solemne ni un adiós definitivo. Hubo más bien un apagón gradual, como si la única manera de detener el ruido fuera desaparecer del escenario que lo amplificaba. La prensa habló de derrota, de incapacidad para enfrentar la polémica, de una figura que no supo manejar los rumores. Pero esa lectura ignoraba algo esencial: el cansancio acumulado, décadas de sostener una imagen impecable, de proteger a los suyos aun cuando el costo personal era alto,
de cargar con expectativas que nunca disminuían. El retiro no fue un gesto impulsivo, fue una medida de contención. En entrevistas posteriores, su voz sonó distinta, más breve, más medida. No hubo victimización, pero sí una distancia clara, como si hubiera entendido que explicar ya no servía, que defenderse solo prolongaba el ciclo. El silencio una vez más se presentó como refugio, no como derrota, sino como límite. Este fue el gran quiebre, aceptar que la fama, esa aliada histórica, se había vuelto una amenaza, que el mismo público que la había elevado ahora exigía respuestas que ella no estaba dispuesta a dar, y que por primera vez, cuidarse a sí misma significaba decepcionar expectativas ajenas. La caída no fue estrepitosa, fue lenta, y precisamente por eso, definitiva. Cuando el ruido se apagó, lo que quedó fue un vacío difícil de nombrar. Para Verónica Castro, la retirada no trajo alivio inmediato, sino una calma inquietante. Durante años, su vida había estado marcada por horarios, compromisos y expectativas externas. De pronto, el tiempo se volvió un espacio abierto, demasiado amplio para alguien que había aprendido a existir bajo reglas estrictas. El silencio que antes funcionaba como escudo empezó a pesar. La ausencia de cámaras no borró las preguntas, las trasladó al interior. Sin la inercia del trabajo, emergieron las emociones postergadas, el cansancio acumulado, la frustración por no haber sido escuchada cuando decidió callar, la sensación de haber sido reducida a versiones ajenas de sí misma. No había escenario donde ordenar ese caos, no había guión que lo explicara. El descenso no fue público, pero fue profundo. En ese periodo, las apariciones se volvieron excepcionales y cuidadosamente controladas. Cada palabra parecía medida, no para convencer, sino para evitar nuevas interpretaciones. La defensa ya no era frontal, era preventiva. La experiencia enseñaba que cualquier frase podía convertirse en titular. Así el silencio dejó de ser elección estética y se convirtió en necesidad emocional. Hablar implicaba reabrir heridas que aún no cerraban. La narrativa mediática insistió en la imagen de la soledad, sin pareja, lejos del foco, alejada de la industria que la había consagrado. Pero esa lectura simplificaba un proceso complejo. No se trataba de abandono, sino de repliegue, de una mujer que por primera vez se permitió no responder, que entendió que no todo debía ser explicado, aunque el precio fuera la incomprensión. El paso del tiempo hizo evidente otra verdad incómoda. La fama no prepara para el después. No enseña a habitar el silencio. No ofrece herramientas para reconstruirse cuando el aplauso desaparece. En ese descenso emocional, Verónica no cayó en el olvido, sino en la introspección forzada. Y ahí, lejos de la imagen pública, se enfrentó a la pregunta que había evitado durante décadas. ¿Quién era sin el personaje? No hubo dramatismo visible ni declaraciones desgarradoras. Hubo una retirada sostenida, coherente con toda una vida de contención. El peso del silencio no se levantó con una confesión, sino con la aceptación de que algunas batallas no se ganan hablando. A veces, resistir es simplemente mantenerse en pie cuando nadie está mirando. La admisión no llegó como un titular escandaloso ni como una confesión televisada en horario estelar. Llegó fragmentada, casi en susurros, en entrevistas medidas y declaraciones breves que muchos pasaron por alto. A los 73 años, Verónica Castro no decidió contar todo, decidió decir lo suficiente. Y en ese gesto mínimo estaba la verdad más incómoda de todas. Durante años, el público esperó una aclaración definitiva, un desmentido rotundo, una confirmación, una explicación que ordenara el caos. Pero lo que ella ofreció fue otra cosa. Habló del cansancio, de la presión constante, de la necesidad de detenerse. No negó que los rumores la hubieran afectado, negó que fueran el centro de su vida. En lugar de alimentar la narrativa ajena, desplazó el foco hacia sí misma, y ese movimiento, aparentemente simple, fue radical. La clave estuvo en lo que eligió no discutir.
No entró en detalles íntimos, no convirtió su vida privada en mercancía defensiva. Al hacerlo, dejó al descubierto una verdad más amplia. Su silencio no era culpa ni secreto, era límite, una frontera trazada después de décadas en las que no había tenido derecho a ponerla. La admisión real fue reconocer que había vivido demasiado tiempo respondiendo a expectativas que no eligió. Cuando habló de retirarse, lo hizo sin dramatismo. Dijo que necesitaba paz, que el cuerpo y la mente ya no podían sostener el ritmo, que había llegado el momento de priorizarse. Para algunos, esas palabras sonaron evasivas. Para otros, revelaron algo más profundo. Una mujer que por primera vez se permitió decir «hasta aquí», sin pedir permiso. Esa verdad final no resolvió todas las dudas, y quizás no debía hacerlo, porque lo que quedó claro no fue un dato concreto, sino una experiencia compartida por muchas mujeres de su generación, el agotamiento de ser fuertes todo el tiempo, de ser ejemplo, sostén, símbolo, de no poder fallar sin ser castigadas. Verónica no admitió un romance ni un error puntual, admitió que el precio había sido demasiado alto. En esa admisión tardía también hubo una forma de justicia personal. Al no ceder a la curiosidad voraz, recuperó algo que la fama le había quitado, la autoridad sobre su propia historia. No necesitó convencer a todos, le bastó con ser coherente consigo misma. Y en un mundo acostumbrado a exigir explicaciones, esa coherencia resultó desconcertante. La verdad que nunca se dijo en voz alta fue esta: no todo silencio es ocultamiento, a veces es supervivencia. Y entender eso implica aceptar que hay historias que no nos pertenecen por completo, aunque hayamos crecido viéndolas desde la primera fila. La historia de Verónica Castro no se cierra con una revelación impactante ni con una verdad absoluta. Se cierra más bien con una sensación persistente, la de haber sido testigos de una vida sostenida durante décadas por una fortaleza que nunca fue opcional. Porque cuando una mujer se convierte en símbolo, deja de pertenecerse por completo. Y Verónica fue símbolo demasiado pronto, durante demasiado tiempo. Vista en retrospectiva, su trayectoria parece un recorrido brillante, casi impecable. Pero bajo esa superficie hubo renuncias constantes, silencios estratégicos y un desgaste que no se mide en titulares. La maternidad vivida bajo escrutinio, los vínculos personales expuestos como material de debate, la intimidad convertida en terreno público. Todo eso fue acumulándose, sin pausa, sin espacio para procesar. El precio de la fama no siempre se cobra en el momento del éxito, a veces espera. Su retiro no fue una huida, sino una decisión tardía de autoprotección. En una industria que exige permanencia y transparencia absoluta, elegir desaparecer es un acto de resistencia, no para castigar al público, sino para salvarse a sí misma. Verónica no abandonó el escenario por debilidad, lo hizo porque entendió que seguir allí implicaba perder algo más esencial. Queda entonces la pregunta que incomoda, la que no busca respuesta inmediata. ¿Cuántas figuras públicas cargan historias similares, ocultas detrás de sonrisas obligatorias? ¿Cuántas mujeres fueron celebradas por su fortaleza sin que nadie se preguntara cuánto les costaba sostenerla? La vida de Verónica Castro no desmiente el mito de la fama, lo complejiza, nos recuerda que el aplauso no siempre es sinónimo de plenitud. Hoy, lejos de los reflectores, su silencio ya no parece vacío, parece una elección consciente, una forma de recuperar el control perdido. Tal vez nunca sepamos todos los detalles, tal vez no sea necesario, porque el eco que deja su historia no está en lo que confesó, sino en lo que nos obliga a reconsiderar, el derecho a vivir sin explicarse todo el tiempo. Y al final, cuando las luces se apagan y el ruido se disuelve, queda una última reflexión flotando en la penumbra. ¿Cuántas vidas admiramos sin preguntarnos si, en el fondo, estaban cansadas de ser admiradas?